El día de hoy vamos a estudiar sobre la fiesta de la Pascua y yo pienso que va a ser un tema muy apropiado para lo que estamos viviendo el día de hoy, en este tiempo, y clamamos a nuestro Dios Jehová que en esta situación que vivimos podamos ver su gloria. Entonces vamos a empezar con el estudio de la Pascua y vamos a empezar leyendo 1 Corintios 5:8. Dice: por tanto celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Vamos a ver esto más adelante, pero la pregunta ahorita es, ¿qué fiesta vamos a celebrar? Y está hablando de la Pascua y de los panes sin levadura, que son dos fiestas juntas que vamos a ir entendiendo conforme vayamos leyendo la palabra de Dios. Y Pascua, que en hebreo se dice Pesaj, significa salto. Y entendemos tal vez la palabra un poquito mejor en el idioma inglés, que Pascua se dice Passover. Y esto es lo que significa Pesaj, Pascua, pasar por alto. Esto significa. Y encontramos las instrucciones acerca de las fiestas de la redención en el libro de Levítico, capítulo 23. Y nosotros hemos escuchado siempre que son 7 fiestas, y es así, son 7 fiestas de la redención que nos instruye Jehová en el libro de Levítico 23. Pero es sorprendente, vamos a leer otra fiesta más que encontramos. Vamos a leer Levítico 23, del 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas señaladas de Jehová que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. Encontramos que la palabra nos dice las fiestas señaladas, que son tiempos señalados por Jehová nuestro Dios como fiestas, y son estas los tiempos señalados. Y el versículo 3 nos dice, Levítico 23, versículo 3, dice: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Entonces, antes de encontrar las instrucciones de las 7 fiestas de redención, encontramos que el versículo 3 nos dice que el día de reposo es un tiempo señalado, es una cita divina, es una fiesta para Jehová, el día de reposo. 6 días trabajarás, mas el 7º día será de reposo. El día de reposo, el Shabbat, está dentro de las instrucciones de los tiempos señalados de nuestro Dios Jehová. Pero vamos a continuar con el versículo 4, donde ya nos empieza a dar las instrucciones sobre las 7 fiestas de redención. Y dice: estas son las fiestas señaladas por Jehová, santas convocaciones que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellas. O sea, Jehová nos ha dado las fechas. Y la primera de ellas, dice el versículo 5, en el mes primero
del día 14 del mes, al anochecer, es Pascua a Jehová. Luego seguimos con el versículo 6 y dice: el día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para Jehová. Por 7 días comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis una santa convocación, no haréis ningún trabajo servil, y durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El 7º día es santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. Versículo 9, Levítico 23. Entonces habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha, y él mecerá la gavilla delante de Jehová, a fin de que seáis aceptos. El día siguiente al día de reposo el sacerdote la mecerá. Entonces encontramos aquí en los versículos de Levítico 23 del 5 al 9, encontramos las primeras 3 fiestas, que son Pascua, panes sin levadura y primicias. Pero yo quiero alargarme un poquito y hablar en el versículo 15 del conteo del Omer, porque el conteo del Omer hace una unidad con la 4ª fiesta de redención, que es la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Entonces leamos el versículo Levítico 23, 15. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajiste la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas, contaréis 50 días, hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Entonces vemos las 3 fiestas en la época de primavera. Luego tenemos el conteo del Omer de 50 días hasta Pentecostés o Shavuot, que es en el verano. Y luego encontramos las últimas 3 fiestas en el otoño, que son la fiesta de trompetas, el día de Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos. Estas son las 7 fiestas de la redención. Pero recuerden, nos damos cuenta que el día de reposo y el Shabbat también es una cita divina, es un tiempo señalado por Jehová nuestro Dios. Entonces vamos a ver la historia de la redención, que es la Pascua. Y vamos a leer a través de los primeros capítulos del libro de Éxodo. Vamos a empezar en el 3 y vamos a terminar en el 12. Lo vamos a hacer lo más rápido que yo les pueda ir leyendo. Éxodo 3:7. Y Jehová dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven, y te enviaré a Faraón, para que saquéis a mi pueblo los hijos de Israel de Egipto. Este es un pasaje hermoso porque aquí vemos que Jehová nuestro Dios ve nuestra aflicción, escucha nuestro clamor
Y yo sé que en este tiempo, si su pueblo clama y se arrepiente, Él va a oír y va a descender y nos va a librar y nos va a sacar de la situación en que estamos. Pero en ese momento era un tiempo muy especial porque Moisés se encuentra delante de la zarza ardiendo, delante de la presencia de nuestro Dios. Y sigamos leyendo porque Éxodo 3:14 dice: respondió Jehová a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y luego nos adelantamos hasta Éxodo 6:2 y 3, que dice: continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Recuerden, Moisés está delante de la zarza ardiendo. No sé cómo nos sentiríamos nosotros ante la presencia de nuestro Dios, pero Moisés está en la presencia de Dios y Dios le está revelando a él su nombre, Jehová. La misma palabra que leímos nos dice que a Abraham y a Isaac y a Jacob no se dio a conocer como Jehová. Lo va a hacer hasta ahora. Recuerden lo que acabamos de leer. Jehová ve la aflicción, escucha el clamor, es consciente del dolor y los sufrimientos y va a librar y a sacar. Este es el nombre de Jehová como Él se quiere dar a conocer ahora. Y miremos su nombre. Dice su nombre: yo soy el que soy. Así se revela Él a su pueblo. Eye, Asher Eye. Y luego dice que le diga al pueblo: Jehová me ha enviado. El nombre de Dios casi todos lo omitimos. Claro, hay muchas versiones que sí mencionan su nombre Jehová. Ese es su nombre traducido al español, pero su nombre en el hebreo, en el idioma en que Dios se está comunicando con Moisés y en la palabra, es Jehová. Y la palabra Jehová aparece 1820 veces, contrario a la palabra Adonai, que se traduce en muchas Biblias como Señor y se continúa traduciendo Jehová también como Señor, y encontramos únicamente la palabra Señor. Sin embargo, Señor en hebreo es Adonai y solo aparece 18 veces en la Torá. Y la palabra Jehová, como ya les mencioné, 1820 veces. Y esto es basado en un estudio de Nehemia Gordon, que se dedicó a escudriñar las escrituras para aprender el nombre de Jehová, y encontró estos escritos donde vemos la palabra Jehová claramente con los puntos masoréticos que indican su pronunciación como Jehová. Y él dice en Éxodo 6:2, sabrán que yo soy Jehová. El versículo 2 dice: habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y luego el versículo 6 dice: por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré
de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo, Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios. Y el versículo 8 dice, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac, a Jacob, y los daré por heredad. Yo soy Jehová. Es su nombre. Y él mismo, al final de sus oráculos, él firma, yo soy Jehová. Y esto es como él se da a conocer en un tiempo de Pascua, de Pesaj. Es un nombre que él nos quiere mostrar. Y luego vamos a seguir con los israelitas, porque ellos necesitaban conocer quién era su Dios. Y Éxodo 6:7 en la segunda parte dice, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios. Y luego el versículo 9 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. La esclavitud es una dura servidumbre. Estar esclavos a algo, a alguien, trae un espíritu angustiado. Eso es desaliento, un espíritu angustiado. Pero Jehová quiere sacar a su pueblo de esa condición. Y eso es lo que él hace en la Pascua. Sigamos entonces. Jehová quiere darse a conocer a su pueblo, a Israel, pero también a los egipcios. Ellos también sabrán quién es Jehová. Leamos Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Jehová se va a dar a conocer. Él va a liberar a Israel, su hijo, su primogénito. Y si Faraón no escucha la voz de Jehová, él va a matar a su hijo. Y miremos Éxodo 6, versículo 29. Le dijo, yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y luego Éxodo 7:5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Jehová se va a dar a conocer cuando él saque a los hijos de Israel de en medio de los egipcios. Pero lo que sucedió es que Faraón tuvo una respuesta negativa a la voz de Dios. Miremos Éxodo 5:2. Dice, pero el Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Tú conoces a Jehová? La Pascua es un lindo tiempo que la historia nos recuerda y luego el cumplimiento nos afirma el nombre de Jehová. ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo también tuvo
una respuesta en este momento negativa. Éxodo 6:9 dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés debido al desaliento que los embarcaba a causa de la dura servidumbre. Yo creo que no debemos de llegar a someternos a una dura servidumbre porque se endurece el corazón. Es necesario oír pronto la voz de Dios para que nuestro corazón se suavice y responda. El pueblo más adelante responde a la voz de Jehová, pero Faraón lamentablemente no respondió. Entonces Jehová manda las 10 plagas. ¿Se recuerdan de las 10 plagas? La primera, agua con sangre, ranas, piojos, moscas, plaga en el ganado, úlceras en la gente, granizo y fuego, langosta. La 9ª plaga, densas tinieblas. Pero la 10ª es la que se involucra en el día de la Pascua y es la muerte de los primogénitos. Entonces miremos las instrucciones de la Pascua. Ahora dejamos lo de Levítico y Éxodo, los primeros versículos, y nos vamos a Éxodo capítulo 12. Entonces nos empieza diciendo Éxodo 12: este es el primero de los meses del año, nos dice el versículo 2. Espero que hayan escuchado la enseñanza de Florence de Ábalos sobre el primer mes del año, el año nuevo, y sobre la cebada en el punto que debe de estar para que el primer mes de inicio, que se le conoce como Aviv, encontramos aquí la instrucción de Dios, Jehová, a Moisés, haciendo el cambio del primer mes del año. La cabeza del año ya no va a ser en el 7º mes, ahora va a ser en el mes de la Pascua. Cuando es Pascua, es el primer mes del año en el calendario de Jehová. Continuemos leyendo en versículo 3, ya voy a ir resumiendo para no leerlo todo. El versículo 3 y 4 nos dicen que en el día 10 del mes, tómese cada uno un cordero por familia. Pongan atención porque esta es como la instrucción para la Pascua. Es como la guía de lo que hay que hacer. Y pongámosle atención. En el día 10 del mes, tómese cada uno un cordero por familia. Cordero sin defecto, macho, de 1 año, de las ovejas. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes primero, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Será el sacrificio del cordero. Y tomarás la sangre y la pondrás en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Es el versículo 8. Esa es la tarde del día 15. Comeréis ceñidos vuestros lomos, calzados los pies, con el bordón en la mano. Ese es el versículo 11. Comeréis apresuradamente. Es Pascua a Jehová. Entonces, resumamos. Vamos a volver a leerlo, es importante. En el día 10 se escogía al cordero. Tenía que ser sin defecto, macho de 1 año, de las ovejas.
es lo que leemos en el versículo 5. Y se guardaba hasta el día 14. Ese día 14 se sacrificaba entre las 2 tardes. Quiere decir, al terminar el día 14 y al empezar el día 15. Acuérdense, los días van de tarde a tarde. Entonces se sacrificó el cordero entre las 2 tardes, la tarde del día 14 y la tarde del día 15. Entonces el versículo 8 dice, aquella noche, la noche del día 15, comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura, con hierbas amargas, ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies, su bordón en la mano. Recordemos, los iba a sacar. Comeréis apresuradamente. Esto es la Pascua a Jehová. Entonces leamos Éxodo 12, versículo 12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta a Jehová. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Aquí Jehová envía la 10ª plaga, el ángel de la muerte, que va a pasar sobre cada casa, pero donde esté los dinteles de la puerta marcados con la sangre del cordero que habían sacrificado en la tarde anterior a la noche en que comieron el cordero, el ángel de la muerte pasaría por alto. ¿Se dan cuenta? El pueblo creyó y actuó, obedeció, hizo lo que Jehová dijo y fueron salvos. Este es un día memorable, una fiesta a Jehová. Es la Pascua. Entonces el enfoque de la Pascua es el sacrificio. Este es el enfoque. Les voy a leer Éxodo 12, 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrío, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrío, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guarda esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Entonces la Pascua es una celebración para siempre. Y lo que va a recordarnos la noche del 15 de el primer mes del año va a ser el sacrificio. El enfoque de la Pascua es el sacrificio. Y ya vamos a ver por qué es tan interesante.
Entonces luego vamos a ver lo que corresponde a la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a leer Éxodo 12, del 15 al 20. 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º día, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendréis una santa convocación y otra santa convocación en el 7º día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que a cada uno deba comer. Solo esto podréis hacer. Guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Voy a parar un poquito aquí. El versículo 15 dice que desde el primer día de la fiesta, quitaréis toda levadura de vuestras casas. Ustedes han oído hablar de la limpieza de primavera. Pues coincide con esta fiesta, porque tenemos que limpiar nuestras casas y sacar toda la levadura. Es un buen ejercicio. Y vamos a ver después por qué es un buen ejercicio. Y habla de que en este mismo día, el día 15 del primer mes del año, dice, saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Miren cómo Jehová veía a su pueblo, el que había estado esclavo, el que estaba debilitado, el que tenía un espíritu angustiado. Miren cómo lo ve, como un ejército. Y él saca vuestros ejércitos, dice, de la tierra de Egipto. Entonces leamos ahora Éxodo 12, 24 a 27. Y dice, y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua a Jehová, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Estamos estudiando este tema porque la Pascua está cerca. Estamos a unos pocos días de que dé inicio el primer mes del año estipulado por Jehová en su palabra. Se conoce como Nisan y también como el mes de Abib. Y está por dar el comienzo. Y nosotros nos tenemos que preparar para celebrar la Pascua. Y es un tiempo hermoso que al celebrarlo, ¿qué es lo que va a suceder? Nuestros hijos, los pequeños, los niños, los grandes, los hijos, van a preguntar, ¿qué significa este rito? Y nosotros vamos a contestar, es el sacrificio de la Pascua. Y vamos a entender a qué sacrificio se refiere. Entonces, en el día 15 vemos que Jehová sacó a los ejércitos de Israel de Egipto. Y leamos Éxodo 12, versículo 37. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta,
juntamente con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado, y de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto, no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. Paro para explicar, resaltar lo que dice aquí esta traducción de la Biblia que usé, es Las Américas, y traduce una multitud mixta, pero es gente no solamente de los israelitas, sino de los que vivían en Egipto, incluso egipcios, que escucharon el mensaje de Jehová y creyeron. Y en fe hicieron lo que Jehová ordenó y salieron juntamente con los israelitas como parte de los ejércitos de Israel que Jehová sacó de Egipto. Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para Jehová, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para Jehová, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Esta es la noche del día 15, cuando Jehová sacó a sus ejércitos de Israel de la tierra de Egipto. Y luego ellos caminaron en el camino que Jehová los llevó, les fue mostrando el camino. Y leamos Éxodo 12:51. Y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y el versículo de Éxodo 13:20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Éxodo 14:21. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y Jehová, por medio de un fuerte viento que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas, y los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Así salieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Esta es la historia que la palabra de Dios nos narra en el libro de Éxodo. Pero no hemos visto realmente el propósito de Jehová a liberarlos. Claro que oyó el clamor, que vio su necesidad, que vio su angustia, su desesperación, los sacó, los ayudó, los liberó de la esclavitud de un faraón. Sí, pero miren el corazón de Dios al sacar a su pueblo. Vamos a volver a los primeros versículos de Éxodo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice Jehová, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto.
Y esta fiesta que él deseaba que celebraran en el desierto es una fiesta perpetua, de generación en generación. Miren Éxodo 7:16. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, a Faraón, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. El deseo del corazón de Jehová al darnos libertad de esclavitud a la que estemos, al sacarnos de esa esclavitud, su deseo es que le sirvamos, que seamos sus siervos. Cambiemos de amo, de Faraón a Jehová. Que Jehová, sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Y lo que Él desea es que nos vaya bien a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Su deseo es acompañarnos en una nube de día y en una columna de fuego de noche, todos los días de nuestra vida. Ese es el corazón de Jehová. Y la salida de Egipto con mano fuerte y brazo extendido nos revela su nombre, Jehová. Ahora vamos a ver el cumplimiento, porque también aquí se revela Jehová, el cumplimiento de la redención, la Pascua. Yeshua, Jesús, su nombre en hebreo es Yeshua, el Cordero que quita el pecado. ¿Qué conexión tiene con el sacrificio de la Pascua, con la celebración del sacrificio de la Pascua a Jehová? Juan 1:29 nos dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él. El contexto es Juan el Bautista. Y dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros ya hemos oído acerca de la fiesta de la Pascua en el libro del Éxodo, en la historia del pueblo de Israel, al leer Juan 1:29, ya nosotros entendemos qué está diciendo Juan el Bautista. Entonces imaginamos que su audiencia de israelitas y judíos en ese momento entendían por la celebración de Pesaj, de Pascua. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué Cordero? El Cordero Pascual. Juan el Bautista está diciendo, el Cordero que ustedes escogen para celebrar la Pascua es este, es Yeshua. Sigamos leyendo porque este Cordero hizo su entrada en Jerusalén y lo leemos en Juan 12:12. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta, ¿cuál fiesta nuevamente? La de la Pascua, oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palma y salieron a recibirle y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Rey de Israel. Días antes de la celebración de la Pascua, Yeshua entró montado sobre un pollino a la ciudad de Jerusalén y lo recibieron con palmas. Y la gente le llamó Rey
rey de Israel, y estuvo entre ellos, y pudieron observarlo, pudieron ver lo que él hacía, decía e hizo hasta el día de la Pascua. O sea que Yeshua fue examinado antes de la Pascua. Pero ¿cómo vemos ese sacrificio pascual cumplido en la persona de Yeshua? Yeshua, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es esa conexión con el sacrificio? Y el libro que nos presenta los sacrificios es el libro de Levítico. El libro de Levítico se llama Vayikra en hebreo, que significa Él llamó, Jehová llamó, Él llamó. No tiene ninguna, no coincide con el significado de Levítico, ¿verdad? Muchos comentaristas dicen que Levítico es el libro de los sacerdotes, los levitas. Y quizá por eso no es un libro muy leído y muy estudiado. Pero a mí me parece que lo debemos de estudiar y poner atención en algún momento. Porque el libro de Vayikra, Él llamó, es un llamado a acercarnos, es un llamado a reconciliarnos, es un llamado a apartarnos, es un llamado a santidad para Jehová. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Y esa es la obra del Cordero sacrificado, expiar. Y ahora Juan el Bautista está diciendo, Yeshua es el Cordero que quita el pecado del mundo. Yeshua es el que va a expiar nuestro pecado. Hebreos 9:22 dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Aquel Cordero escogido el día 10 y sacrificado el día 14, encontramos en el Nuevo Testamento a Yeshua a punto de ser sacrificado. Y vamos a leer Éxodo 29:38. Vamos a volver, Éxodo 29:38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Versículo 40. Y ofrecerás 1/10 de efa de flor de harina mezclada con 1/4 de hin de aceite batido, y para la libación 1/4 de hin de vino con un cordero. Encontramos la ordenanza de los el sacrificio continuo, que se refiere a un cordero por la mañana. Y miren, luego dice 29:41, y ofrecerás el otro cordero al atardecer, y con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación que por la mañana, como aroma agradable, una ofrenda encendida a Jehová. Será holocausto continuo por vuestras generaciones en la entrada de la tienda de reunión, delante de Jehová, donde yo me encontraré con vosotros para hablar ahí contigo. Está hablando del tabernáculo donde se hacían los sacrificios. Y en las ordenanzas de Jehová
había un sacrificio por la mañana y otro por la tarde. Pero Juan ha dicho, Juan el Bautista, Yeshua es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y miremos nosotros el cumplimiento del sacrificio del Cordero de la Pascua. Marcos 15:24. Cuando le sacrificaron, se repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron y la inscripción de la acusación contra él, Yeshua, decía, el Rey de los Judíos. Este versículo es importante porque nos está diciendo que era la hora tercera. En este tiempo se contaban las horas del día a partir de las 6 de la mañana. Entonces la hora tercera era las 9 de la mañana. Y el sacrificio de la crucifixión de Yeshua en la cruz correspondía a la misma hora del sacrificio del Cordero continuamente en el templo a la hora de la mañana. Y miremos Marcos 15:33. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, Sebactani, Lema Sebactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces encontramos que a partir de la hora sexta ya hubo oscuridad, pero la hora novena, que es las 3 de la tarde, Jesús murió por nuestros pecados. Juan el Bautista anunciaba, Yeshua es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pongan atención. Él es el sacrificio de la Pascua. Fue crucificado a la hora tercera, que es las 9 de la mañana, y murió a la hora novena, que es las 3 de la tarde, correspondiente al mismo sacrificio que Jehová había ordenado continuamente, para que cuando Yeshua apareciera y Juan dijera, Yeshua es el Cordero que quita el pecado del mundo, inmediatamente supiéramos que estaba cumpliendo el sacrificio de la Pascua. Yeshua, el Cordero que quita el pecado del mundo. Voy a leer Isaías 53, del 1 al 11. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Recuérdense, Jehová se dio a conocer por su nombre, Jehová, al sacar a su pueblo de Egipto en la Pascua. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Yeshua, el Cordero de la Pascua, el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción en su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará. Mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Este es Yeshua, el Cordero de Jehová que quita el pecado del mundo. El Cordero de la Pascua es Yeshua. Hay mucho más que explicar. Yo sé que si ustedes entran a la página de Anita Contreras en Cita Divina, blogspot.com, espero haberlo dicho bien, Cita Divina, por favor, van a encontrar mucho más. Y vamos a continuar con los panes sin levadura. Estos 7 días que acompañan la Pascua constituyen otra segunda fiesta conocida como panes sin levadura. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Éxodo 12:17 fue lo que leí. Pan sin levadura. ¿Qué es esto del pan sin levadura? Y hemos visto que en la Biblia la levadura representa pecado. Y Yeshua mismo habla de la levadura en Mateo 16:5 y dice: y Jesús les dijo: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Los fariseos, ¿cuál es esa levadura de los fariseos y los saduceos? Los fariseos conocían la Torá. Acuérdense que en este momento, aunque encontramos estos pasajes en el Nuevo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. Era únicamente la Torá. Entonces los fariseos conocían la verdad de la Torá y la predicaban, pero no obedecían, no la practicaban. Mateo 16:12. Y entonces los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Recordémonos también que leímos
en Éxodo que decía que desde el primer día de la fiesta se tenía que sacar de las casas la levadura. ¿Se recuerdan? Les mencioné que coincidía con lo que nosotros oímos como la limpieza de la primavera. Casualmente nos coincide esa frase, pero que es una buena práctica limpiar, sacar la levadura física de nuestros hogares como un ejercicio espiritual. Yo ya empecé esa limpieza y estaba limpiando el sillón de la sala de descanso de ver televisión y encontré lleno de migas, y mi sorpresa es que por la situación en que estamos no han venido los nietos, y entonces todas esas migas, ¿de dónde vienen? Y yo me sorprendí y caí de rodillas en arrepentimiento, diciéndole al Señor: esta levadura ni sabemos que está aquí y es de mi esposo y es mía. Señor, revela cuál es esa levadura, eso escondido que sabemos que tenemos que hacer y no hacemos. Conocemos los mandamientos y no los obedecemos. Y el otro día me puse a limpiar los muebles y limpiando las patas de las sillas. Nuevamente mi corazón entendió que necesitamos limpiar nuestros pies, limpiar donde andamos, limpiar lo que hacemos, limpiar a donde vamos, limpiarnos, sacar la levadura, arrepentirnos, pedir perdón, limpiarnos de la vieja levadura de todo un año, de Pascua en Pascua, limpiarnos, sacar esa levadura y limpiarnos y prepararnos para la Pascua, para celebrarla en verdad, en espíritu, en verdad. Y 1 Corintios 5, 7, 8 nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, en el español fue traducido como Cristo del griego, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Pedro 1, 18 a 19. Siendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el versículo 22 de 1 Pedro 1 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Así es de que quitar la levadura de nuestras casas, que sea el símbolo de quitar la levadura de dentro de nosotros y limpiarnos, y celebremos la fiesta, celebrémosla contentos, con sinceridad y verdad. Y luego tenemos la tercera fiesta que va conectada junto con la Pascua,
que es primicias y tiene que ver con la resurrección de Yeshua, porque su cuerpo no vio corrupción, no había levadura que lo inflara, que le hiciera orgulloso. No había engaño, porque la levadura al final de cuentas nos engaña con el panito, porque el pan se infla por la levadura, no por la harina. Entonces, Yeshua no tuvo levadura y su cuerpo no vio corrupción y resucitó. Marcos 16:6, pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús, a Yeshua el Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Miren, porque la tumba está vacía. Y si Yeshua resucitó, nosotros vamos a resucitar con él. Y ya voy a terminar. Solo quiero honrar la sangre del Cordero. Quiero leerles Hebreos 9:24, que dice, porque no entró Cristo, el Mesías, en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y Hebreos 9:28, así también Cristo, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que lo esperan. Y quería explicarles que cuando Yeshua murió y estuvo en la tumba, Hebreos nos dice que así como el sumo sacerdote entraba una vez al año a dejar la sangre sobre el propiciatorio del arca, sobre la tapa del arca, donde Jehová se presentaba para hablar ahí con Moisés y con el pueblo. Cuando el sumo sacerdote entraba cada año a poner la sangre, era la sangre de los machos cabríos. Pero Yeshua entró en el santuario no hecho por mano de hombre, sino en el mismo santuario que está el día de hoy en el cielo. Él entró y derramó su propia sangre en ese lugar del propiciatorio donde Jehová nos perdonó por medio de la sangre de Yeshua, no de los machos cabríos ni los corderos, sino la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Yeshua. Él subió y puso su sangre una sola vez y para siempre, pero aparecerá por segunda vez sin relación con ese pecado que nos quitó, sino para encontrarse con nosotros y salvarnos. Yeshua viene otra vez y sus pies los va a poner en el monte de los olivos y va a entrar por la puerta del este del templo. Yeshua viene otra vez.